Muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse a este viernes de soluciones sostenibles. Este es un espacio que hemos creado desde el Consejo Colombiano de Construcción Sostenibles para ustedes, en el cual hablamos sobre temas que son relevantes e importantes relacionados con la construcción sostenible. Mi nombre es Ana María Landaeta, yo soy especialista técnico en el Consejo y el día de hoy nos acompaña Camila Afanador de la empresa Geber Architekten, una firma de arquitectura alemana. Camila es arquitecta de la Universidad Javeriana, cuenta con una maestría en eficiencia de recursos en arquitectura y planeación de la Universidad Hafen City de Hamburgo. El día de hoy Camila nos va a hablar sobre la integración del análisis de ciclo de vida en BIM como herramienta para la toma de decisiones en el diseño de las edificaciones. Muchas gracias a todos ustedes por estar acá acompañándonos. Les recuerdo, por favor, que si tienen alguna pregunta sobre la presentación, pueden dejar sus preguntas en el chat y al final vamos a dejar un espacio para poder socializar las preguntas con Camila. Camila, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y te cedo la palabra. Gracias, Ana María. Bueno, sí, entonces hoy les voy a compartir un poco un proyecto que hice sobre el tema de cómo utilizar BIM como herramienta para el diseño sostenible a partir de la integración del análisis del ciclo de vida en el programa BIM. Entonces el contenido que vamos a ver hoy es, digamos, muy rápidamente una base teórica de qué es el análisis del ciclo de vida. Luego la importancia de involucrar este tipo de análisis ambiental en la industria de la construcción, un poco del estado del arte y qué es lo que está pasando actualmente, cómo funciona. Yo hice un caso de estudio y les voy a mostrar rápidamente los resultados en las diferentes fases del proyecto y al final unas conclusiones muy generales sobre esta integración entre el análisis del ciclo de vida dentro de BIM. Entonces, digamos, para empezar es importante entender qué es el análisis del ciclo de vida. El análisis del ciclo de vida es un método científico que mide los impactos de los materiales, productos o edificaciones. Entonces, digamos que en esto tenemos ya dos partes. La primera es los impactos. Impacto significa medir qué es lo que vamos a medir. Podemos medir diferentes cosas. Podemos medir las emisiones de CO2, que llamamos GWP, que es el potencial de calentamiento global. O podemos medir el potencial de agotamiento de la capa de ozono, o podemos medir el consumo de agua, o podemos medir diferentes categorías de impacto que dependerán del tipo de análisis que queremos hacer, del tipo de, digamos, de contexto en el que estamos. Por otro lado, tenemos la unidad funcional, que es, digamos que en esta primera frase, los materiales, productos, edificaciones, es decir, qué es lo que vamos a medir. Entonces, esto responde a qué, cuánto y por cuánto tiempo vamos a medir lo que vamos a medir. Entonces, en general, digamos que las cantidades se miden, digamos, o en metros cúbicos, por ejemplo, metros cúbicos, esa es nuestra unidad, luego de qué, de cemento, durante cuánto tiempo, 50 años. Para las edificaciones es común que se mida en metros cuadrados depende de la unidad funcional, entonces metros cuadrados de vivienda o metros cuadrados de oficinas, y normalmente se miden durante 50 años. Lo que va a pasar es que vamos a medir todos estos, digamos que estas categorías de impacto para cada una de las fases de cada uno de los materiales de nuestro proyecto. Entonces vamos a medir cómo se genera el producto, o sea, de dónde sale la materia prima, qué procesos necesito para mi materia prima y qué impactos estos tienen. Luego, la fabricación como tal de cada uno de las materias o productos que voy a usar en mi edificio, el transporte de estos a la obra y la instalación, luego el uso de estos dentro de la edificación, y luego qué pasa, digamos, la etapa C corresponde a todo lo que pasa al final del ciclo de vida de este edificio, es decir, qué pasa cuando lo demolemos. ¿Podemos reutilizar estos materiales o se vuelven basura?
o podemos reciclarlos, podemos quemarlos y generar energía. Hay diferentes opciones, digamos, de lo que puede suceder al fin de la vida de una edificación y de cada uno de sus materiales. Entonces, este es un tema bastante complejo. Acá les pongo un ejemplo de lo que es, cómo se ve un análisis de ciclo de vida de un solo material dentro de nuestra obra. Entonces, digamos, tenemos un ladrillo y tenemos una unidad funcional, que es 1 tonelada en este caso. ¿De qué? De bloque cerámico, con una vida útil de 150 años de este producto. Y entonces el proveedor de este producto nos entrega esta tabla que tiene un montón de datos, desde el GWP, que son las emisiones de CO2, hasta el consumo de agua, bueno, diferentes categorías de impacto. Y lo que vemos es que, claro, es mucha información y esto es solamente un material. En un edificio normalmente tenemos muchísimos materiales. Entonces, esto muestra ya un poco la complejidad de lo que implica hacer un análisis de ciclo de vida para una edificación. Esta tabla, digamos que presenta todos los datos de los impactos y podemos ver que, claro, como estamos viendo un ladrillo, en la etapa B, de la B1 al B7, todo está en 0. ¿Por qué? Porque, claro, el B es el uso del edificio y dado que el ladrillo está ahí sentado, no consume, digamos que en su etapa de uso. Pero en su etapa de producción, que es de la A1 a la A3, sí tiene un impacto. En la etapa de transporte a la obra también tiene un impacto y en la etapa del fin de la vida o digamos de qué pasa con este material al fin del ciclo de vida del edificio también tiene un impacto. Entonces, todas esas son cosas que tenemos que considerar. Entonces, ya saliendo un poco del tema del análisis del ciclo de vida, miremos un poco qué pasa con la industria de la construcción. Entonces, a nivel mundial, la industria de la construcción es responsable del 35% de las emisiones de CO2. Esto contiene, digamos, que los procesos de edificación y de demolición. Entonces, tiene, digamos, que un impacto muy fuerte a nivel mundial. En Colombia, como tal, se generan 22 millones de toneladas de basura por procesos de demolición anualmente. Es decir, que más de la mitad de la basura que se genera a nivel nacional sale digamos, de la industria de la construcción. Y otro dato un poco como curioso es que el 55% del material antropogénico que existe a nivel mundial está contenido en los edificios, es decir, que los edificios ya no son solamente, digamos que un espacio para vivir, sino que también podrían considerarse como una fuente de recursos para el futuro. Entonces, tener en cuenta cómo construimos estos edificios y qué materiales usamos es importante para el impacto ambiental de hoy en día, pero también para lo que va a pasar a futuro y el manejo de recursos a futuro. Claramente el tema de la industria de la construcción y el impacto que tiene la industria de la construcción ha sido analizado y ha sido, digamos que, sí, se ha cuestionado y se ha investigado mucho sobre este tema y con él han surgido pues, regulaciones e investigación. El problema es que hasta el momento, la mayoría de la investigación se ha centrado en la eficiencia energética y no tanto en el ciclo de vida de los materiales. Entonces, si miramos, por ejemplo, la eficiencia energética ha mejorado inmensamente en los últimos años. Por eso, digamos que los equipos electrónicos dentro de nuestros hogares, las lavadoras, los inodoros, todos estos equipos han tenido una eficiencia, un mejoramiento en uso de recursos bastante importante. Sin embargo, seguimos construyendo los edificios de la misma manera y con los mismos materiales. Entonces, ahí es donde entra uno a cuestionar, ok, ¿qué pasa con este otro, digamos, parte de nuestras edificaciones? Claramente hay procesos y hay certificaciones que evalúan también el ciclo de vida de los materiales, usando, por ejemplo, el análisis del ciclo de vida. Y esto se hace normalmente cuando el edificio ya está construido y con el propósito de obtener una certificación ambiental, sea, no sé, una certificación de GNB o una certificación LED o cualquier otra certificación. La mayoría de las certificaciones requieren hacer esta evaluación ambiental.
El problema es que ya cuando se hacen estas certificaciones al final de la construcción, pues ya el proceso, ya el edificio está construido y ya no hay oportunidad para hacer cambios, para mejorar. Sí, para realmente impactar nuestras decisiones como arquitectos o como diseñadores y poder mejorar las condiciones del edificio. Tenemos, sin embargo, una gran oportunidad del uso de BIM, porque BIM tiene información del proyecto desde las primeras fases hasta, digamos que la ejecución del proyecto e incluso el mantenimiento del edificio. Entonces, ya tenemos, en BIM nos brinda la plataforma que necesitamos para contener y manejar la información. Como les decía anteriormente, claro, el problema de hacer evaluaciones del ciclo de vida es que el manejo de la información es bastante complicado por la cantidad de datos. Entonces, una pequeña comparación de cómo funcionan los procesos de diseño a nivel mundial. Y me di cuenta que a nivel global casi que en todos lados funciona algo parecido. Entonces, tenemos una etapa de prediseño, una etapa de diseño, luego la construcción, la entrega, el uso y el fin del ciclo de vida. ¿Y qué es lo que pasa? Las evaluaciones ambientales, como les decía, están acá, después del proceso de construcción. Pero el momento en el que se toman las decisiones realmente es el momento de diseño. Entonces, pues este es el momento en el que decidimos qué materiales, qué grosores, qué espesores de material, y por lo tanto, esto tiene una implicación directa en la construcción, pero también en los efectos de uso del edificio, en la demolición y en los impactos de materiales del edificio. Entonces, en esta gráfica podemos ver cómo al principio del proceso, de la fase, en las primeras fases de proyecto, tenemos una mayor posibilidad de influenciar nuestras decisiones o las decisiones de obra con estas evaluaciones ambientales. Y a medida que continúan las fases de proyecto, se va volviendo cada vez más difícil por costos, por planeación y por diferentes otros motivos, hacer cambios o mejorar cosas basados en estos estudios ambientales. Por eso digamos que mi enfoque en este proyecto es ver cómo y qué se puede evaluar en las fases de diseño, teniendo en cuenta digamos, estos tres subfases que sería el esquema básico, el anteproyecto y el proyecto. Entonces, bueno, la pregunta que yo me hice es como, ok, listo, ¿cómo podemos mejorar el proceso de planificación o de diseño usando evaluaciones ambientales y usando la información que tiene BIM? Lo que hice fue tomar un caso de estudio y analizar tres fases del proceso de diseño. La parte conceptual, luego qué pasa durante el desarrollo del proyecto y qué pasa en el detalle. Y usé diferentes metodologías para hacerlo. De estas les voy a explicar dos metodologías en esta presentación. Entonces, claro, hacer un análisis del ciclo de vida, como les decía, implica usar y, digamos, muchos cálculos y muchos datos. Entonces, esto se vuelve un poco difícil si uno quiere involucrar este proceso dentro de, digamos, que la vida cotidiana o el hacer cotidiano del arquitecto se vuelve un poco difícil porque es un proceso bastante complejo. Lo que pretendo hacer o lo que pretendo analizar, digamos que en este caso, es cómo podemos simplificarlo, cómo podemos hacer que este proceso se vuelva algo que el arquitecto pueda entender y hacer dentro de su, digamos que, hacer cotidiano, dentro de su proceso de diseño normal. Entonces, lo que vamos a hacer es que toda esta información que les había mostrado previamente sobre los materiales de las diferentes fases de vida de un material, las vamos a sacar de una base de datos de materiales, sea una base de datos existente o sea una base de datos que vamos creando a partir de las declaraciones de productos de los proveedores. Y lo que hacemos es que necesitamos dos tipos de datos, la extracción de cantidades que sale del modelo BIM
y por otro lado, la información, los valores precalculados que salen de estas bases de datos. Con eso ya podemos hacer entonces un cálculo del análisis del ciclo de vida. Claro, los resultados van a depender de la complejidad o de la exactitud de mi modelo BIM. Entonces, es diferente hacer un análisis del ciclo de vida teniendo un modelo conceptual a hacer un análisis del ciclo de vida en un modelo ya detallado. Entonces, es un poco lo que les voy a mostrar a continuación, y es ver qué tipos de análisis se pueden hacer en cada fase y qué valor o qué tanta credibilidad tienen cada uno de estos en las diferentes fases. Este es el proyecto que yo tomé como caso de estudio, y lo tomé como caso de estudio porque es un proyecto, es un edificio para la Cámara de Artesanías, para una Cámara de Artesanías, y por lo tanto tiene, digamos, un uso educativo, pero tiene también, tiene que tener una resistencia de materiales bastante fuerte porque tiene talleres de metal, tiene talleres eléctricos, y por lo tanto tiene maquinarias para metalurgia, para procesos eléctricos, maquinarias pesadas que pues tienen unos, digamos, requisitos de resistencia bastante específicos. Ok, entonces les voy a mostrar, digamos, en estas tres fases que les mencionaba, la parte conceptual, la fase de diseño y la fase de detalle, qué tipo de resultados o qué tipo de análisis se puede obtener haciendo el análisis del ciclo de vida. Entonces, en la fase conceptual. En la fase conceptual teníamos un modelo BIM que se veía así, como ustedes lo ven en pantalla. Teníamos literalmente unos cubitos con una información de área, una información de volumen, si acaso de pronto unos vacíos dentro del edificio, unos puntos fijos, una idea, digamos, en la cabeza que todavía no está en el modelo, una idea de lo que queremos que sea la fachada, una superficie de fachada, si tenemos, y ya. Eso es toda la información que tenemos. Entonces, en este punto, vemos que la definición que tenemos en el modelo BIM es muy bajita. Tenemos apenas una idea de lo que va a ser nuestra edificación. Tenemos casi que un 5% de definición. Entonces, para hacer un análisis del ciclo de vida, pues nos falta complementar esto con un casi que 95% de suposición. En realidad no es suposición como tal, sino es información que tenemos que sacar de otra fuente diferente a nuestro modelo BIM. Sin embargo, ya desde este momento, digamos, esta fase temprana, se pueden hacer algunos tipos de análisis del ciclo de vida, en los cuales, por ejemplo, comparamos tipologías constructivas. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue comparar diferentes tipologías constructivas, como qué pasa si hacemos este edificio con estructura en madera, o qué pasa si lo hacemos con estructura metálica, o qué pasa si lo hacemos con estructura en concreto. Entonces usé dos diferentes metodologías. Una es usando una plataforma online para el análisis del ciclo de vida que se llama OneClickLCA. Y la otra fue creando un código, un script en Dynamo para poder extraer esta información y con una base de datos que yo creé en Excel, hacer los cálculos. Entonces, sí, lo que les decía. Vale, entonces, claro, ¿qué pasa? Con el primer método, con el de OneClickLCA, pues yo simplemente meto unos datos al programa en los que le digo cuál es mi área, mi índice de ocupación, índice de construcción, superficie de fachada, qué tan abierta quiero mi fachada, si quiero que sea 100% vidrio, si quiero que sea 50% vidrio, etcétera, etcétera. Y él me genera un precálculo con base a la información de proyectos que se han hecho en esta plataforma, y con base a la información que ellos han construido, digamos que ido construyendo sobre las tipologías constructivas. Entonces, digamos que en OneClickLCA, este primer análisis me puede mostrar ya, esta es una gráfica que me genera el programa automáticamente y me dice, me compara
las emisiones de CO2 entre una estructura en concreto y una estructura de madera para el edificio que yo estoy pensando. Entonces podemos ver, ok, listo, las placas de piso en madera tienen definitivamente un menor impacto, mientras que la estructura de cubierta en madera tiene un mayor impacto. Y así digamos que visualmente podemos tomar ya como conciencia de qué es lo que puede pasar. Con el segundo método, los scripts de Dynamo, entonces lo que se hace es que se extrae también información muy similar sobre las áreas, sobre la fachada, sobre las columnas del modelo BIM, y es necesario crear, acá, al lado derecho vemos una tabla Excel en la que yo creé basado en otros proyectos o basado en literatura, las cantidades típicas o las proporciones típicas de materiales de los diferentes sistemas constructivos. Entonces, claro, acá del modelo extraigo, digamos, que las áreas, extraigo la cantidad de columnas que necesito y el espaciamiento, la luz entre columnas, extraigo la superficie de fachada y qué tanto quiero que sea vidrio y qué tanto quiero que sea fachada cerrada. Digamos que las divisiones internas las puedo ya precalcular con base a esos cubitos que yo tengo ya en el modelo. Y con base a eso puedo ya generar un primer cálculo, una aproximación de cómo serían las emisiones de CO2 usando diferentes tipologías constructivas. Entonces acá ya puedo ver, digamos, de entrada que una estructura en concreto va a tener casi que el doble de emisiones de CO2 que una estructura en madera. Entonces esto se vuelve interesante. Claro, esto no es un absoluto. En este caso, por ejemplo, escogimos de todas maneras una estructura en concreto porque digamos que hay que poner en balanza los diferentes, digamos que información que tenemos. Y por un lado tenemos la información de que, claro, un edificio en concreto va a generar de pronto más emisiones de CO2, pero dada la resistencia que necesitamos y los equipos que vamos a tener dentro del edificio, de todas maneras tenemos este requerimiento. Entonces nos fuimos de todas maneras por un edificio de concreto, pero al menos ya teníamos claro unas expectativas de cuánto CO2 se iba a generar con este edificio, con los materiales de este edificio. Más adelante, entonces, en la fase de desarrollo de anteproyecto, ya el modelo BIM tiene muchísima más información. Entonces, ya para este punto, digamos que en la fase de desarrollo se definen las tipologías de piso, los materiales de piso, qué tipo de muros voy a tener, qué tipo de cielos rasos voy a tener, qué tipo de ventanería o qué proporción de ventanería voy a tener, si va a tener puertas, no sé, qué tipo de puertas, en qué material, con qué resistencia, etcétera, etcétera. Entonces ya para este nivel digamos que la etapa de desarrollo, ya tengo mucho más que analizar con mi análisis del ciclo de vida y ya no voy a mirar, digamos que en general el edificio, sino lo voy a analizar ya por componentes. Entonces, componentes como muros, placas, acabados, etcétera, etcétera. Y en este momento ya el modelo como tal tiene un 70% de definición. Vemos que esto ya es un cambio bastante, bastante grande. Y lo que nos resta es, digamos que ese 30% de suposición se refiere a esas cosas que de pronto en este punto del modelado no definimos tan exactamente. Por ejemplo, los marcos de la ventanería. Normalmente uno en este punto, digamos que crea un marco sólido con un cuadrado que se extruye. Y eso, claro, es una exageración de la cantidad de aluminio que va a tener en mi ventanería. Pero digamos que me da una idea de qué proporción voy a tener. Entonces, pues es válido, hay que tener en cuenta que no es 100% exacta las cantidades, pero ya se asimilan a lo que sería la realidad. En este punto, entonces también usé dos métodos, uno usando el plugin de OneClick LCA, y el otro usando los scripts para análisis del ciclo de vida en Revit. Estos dos métodos tienen algo, digamos, fundamentalmente diferente, y es que los dos son muy útiles, pero el primero es un método lineal en el cual yo tengo un modelo BIM, extraigo los datos, extraigo las cantidades y genero los resultados del análisis del ciclo de vida,
Y esos resultados, claro, los puedo usar para tomar decisiones, para ver con el resto de técnicos, con el resto de, digamos, gerentes de proyecto, etcétera, qué decisiones tomar. Pero listo, hasta ahí llega. Mientras que en el segundo proceso se crea un proceso circular en el cual yo tengo un modelo BIM, extraigo las cantidades, hago los cálculos y obtengo los resultados, y luego estos resultados los vuelvo a meter a mi modelo de BIM para poder visualizarlos y entenderlos dentro del mismo modelo. Entonces, aquí les muestro un poco cómo se ve el plugin de OneClick LCA. Es muy simple, simplemente digamos que se crea un icono dentro del escritorio de Revit, y uno entonces tiene la posibilidad de seleccionar qué elementos constructivos quiere analizar y asignarle a cada uno de los elementos constructivos el material que les corresponde. Y al final, con esto tenemos entonces unos resultados en gráficas que nos muestran, ok, qué materiales tienen mayor o menor impacto, o qué componentes constructivos tienen mayor o menor impacto. Eso es bastante interesante. Por otro lado, entonces tenemos, digamos que el segundo método, que serían los scripts para el análisis del ciclo de vida en Revit. Y en este, como les decía, entonces tenemos, hay alguien que está como hablando. Gracias. Entonces, listo, digamos que la segunda estrategia, que es usando los scripts para el análisis del ciclo de vida en Revit. Entonces, lo que hacemos es que hay 3 pasos. Entonces, el primero es exportar la información del modelo BIM a un Excel para hacer los cálculos. El segundo es regresar los resultados al modelo BIM. Y el tercero es visualizar los resultados directamente en BIM. Entonces, para esto usé pues, scripts de Dynamo. Lo que hice fue entonces exportar cada uno de los elementos constructivos con sus materiales y el porcentaje de estos materiales. Porque claro, si yo tengo un muro puede tener diferentes capas. Entonces tengo un muro que tiene, digamos, ladrillo, pañete y pañete impermeabilizado al otro lado. Entonces, ¿qué porcentaje de cada material tengo? Es súper importante para yo poder darle a mi muro como tal, para poder asignarle cuánto CO2 o cuánto impacto dentro de cada categoría, cuánto impacto tengo dentro de cada categoría. Entonces lo que hice fue extraer estos datos sobre, digamos que el nombre de mis elementos, el nombre de los materiales y el porcentaje, y luego en una lista de Excel, llamando por nombre a los materiales, pude asignarle fácilmente a cada componente constructivo el impacto ambiental. Entonces, digamos que ahí vemos como la tabla de base de datos, por selección de nombre, lo puedo digamos que llevar a mi base de datos general, y obtengo los resultados del GWP. Y este dato después, entonces lo que hago es que uso otro script para importarlo de nuevo al modelo BIM. Y ya cuando tengo toda esta información de cada uno de mis componentes dentro del modelo BIM, puedo usar otro script para visualizarlo en una escala de color. Entonces, digamos que en esta imagen lo que vemos es, en una escala de rojo a verde, vemos los componentes que más tienen impacto, que más tienen impacto en emisiones de CO2 en rojo, y los que menos tienen impactos en emisiones de CO2 en verde. Amarillo está en la mitad. Entonces, digamos que visualmente podemos identificar fácilmente cuáles son esos componentes que más impacto están generando y tomar decisiones, o como llamar la atención digamos que al equipo de diseño y decir como, hey, ¿qué podemos hacer al respecto? Y en la fase de detalle, entonces lo que hacemos es que, claro, por ejemplo, les hablaba que en la etapa de diseño uno no modela 100% como es, digamos, cada uno de los componentes, mientras que en una etapa de detalle sí ya se hace de esta forma. Entonces, si ya se detalla cada uno de los componentes, pues las cantidades que se exportan
para nuestro análisis del ciclo de vida son mucho más exactas, entonces nuestro nivel de definición aumenta y el nivel de suposición ya se vuelve muy, muy pequeño, es decir, que ya los resultados son mucho más creíbles y los podemos usar para procesos de certificación incluso. Entonces, digamos que aquí están, se puede usar exactamente los mismos dos métodos de los que les hablé anteriormente. El método de One-Click LCA con un plugin funciona exactamente igual para esta etapa. O podemos seguir usando el mismo script de Dynamo para hacer el proceso. Digamos que actualizar los resultados y ver cómo va mejorando o empeorando, digamos que los impactos ambientales de nuestro edificio. Es interesante, digamos que adicional al análisis del ciclo de vida, hay otras cosas que nos permite hacer los scripts de Dynamo que no nos permiten hacer los plugins o otros programas, digamos, ya existentes, y es mirar en profundidad otros datos que son importantes para temas de sostenibilidad, como son, digamos, la durabilidad, el reciclaje y la separabilidad. Todos estos datos los podemos encontrar dentro de las tablas o los podemos, digamos que, sí, los podemos sacar de los datos que nos generan las tablas del análisis del ciclo de vida, pero si los miramos independientemente, tienen un valor adicional. Entonces, por ejemplo, la durabilidad en esta gráfica, lo que hicimos fue parecido. Entonces, sacamos los datos de durabilidad de cada uno de los materiales, hicimos el cálculo en Excel y volvimos a meter los datos a Revit, y en Revit generamos la visualización, en la cual vemos, ok, tenemos algunas losas de piso que tienen un impacto, que tienen una durabilidad súper bajita, y tenemos otros que sí tienen mayor durabilidad. ¿De qué depende eso? ¿Qué material tengo que reemplazar tan frecuentemente para que esto me salga así en rojo? Reciclable, entonces, ¿qué materiales puedo reutilizar y qué materiales tengo que, digamos, que mandar al basurero al final del ciclo de vida? Materiales puedo, o qué componentes de mi obra tienen la posibilidad de separarse. Entonces, digamos, si son losas en concreto con mortero, y pues es difícilmente voy a poder separar estos dos materiales, necesito demolerlos. Mientras que si son cosas que son atornilladas, pues fácilmente puedo deconstruirlo y reutilizar las piezas con menor impacto, o con, digamos, que no se dañan de manera tan fácil. Vale, entonces, y las conclusiones final son que, pues un poco primero mirar los pros y los contras de las dos metodologías. Entonces, con el plugin, con One-Click LCA, nos permite comparar alternativas y podemos usar los resultados, como les decía, para tomar decisiones y compartir con el equipo de diseño, el equipo de gerencia. Es muy, digamos que fácil que para este plugin se le puede decir desde el principio, ok, yo quiero aplicar a algún tipo de certificación. Y ellos tienen ya, digamos que los estándares, y te dice, ok, te falta esto, o estás bien, o estás pasando cierta certificación. Eso sería parte de los pros. Lo que está en contra es un poco, claro, esto implica un pago de una licencia, y tiene algunas limitaciones con respecto a las bases de datos. Las bases de datos son mayoritariamente europeas, algunas norteamericanas, pero no tiene bases de datos, digamos, fuertes para Latinoamérica, que puede ser, digamos, importante, porque, digamos, para este tipo de análisis es preferible tomar la información local a tomar información de otro país que de pronto no aplica realmente para el tipo de producción que se hace a nivel local. Y finalmente, el otro contra, digamos, de este proceso es que los resultados quedan en una tabla y no se guardan, no regresan al modelo. Por el otro lado, usando los scripts de Dynamo, en cambio, se pueden integrar los resultados directamente al modelo, y esto sirve, digamos, que para crear esa reiteración en el proceso de diseño, que es bastante interesante.
Y claro, lo que tiene en contra el asunto de los scripts de Dynamo, primero, bueno, hay que crearlos, pero eso digamos que se hace una vez y se puede reutilizar para todos los proyectos, pero digamos que implica también crear una base de datos. Implica un trabajo de recolección de información de las bases de datos de materiales, de los sistemas constructivos. Esto tiene, digamos que dos, es un contra en el sentido de que es una inversión de tiempo y de trabajo, pero tiene algo a favor y es que también genera, digamos, paralelo una conciencia de qué materiales funcionan mejor y qué materiales no. Bueno, definitivamente la conexión del análisis del ciclo de vida en BIM pues facilita el proceso y incentiva a que los diseñadores y la industria de la construcción tenga un mayor entendimiento de los impactos ambientales y de cada uno de los materiales dentro del edificio. Y las evaluaciones ambientales es muy importante tener en cuenta que son diferentes en cada fase del proyecto. Entonces, como les mostraba en la fase conceptual, hay apenas como un escaneo del análisis de ciclo de vida en el cual se puede ver las tipologías constructivas y nada más. Digamos que un poquito de los conceptos de fachada. ¿Qué pasa si tengo más o menos vidrio? Eso se puede, digamos que, explorar desde una primera fase. Pero digamos que el momento más importante para realizar un análisis del ciclo de vida es la fase de desarrollo. En este momento ya tenemos los componentes constructivos, sabemos de qué van a ser nuestras placas, de qué van a ser nuestros muros, cómo va a ser nuestra fachada, pero no está completamente definido, así que tenemos cierta flexibilidad para hacer cambios. En una fase de detalle, claro, tenemos información más precisa, más confiable a la hora de cantidades, pero de pronto ya estamos un poco más al final del proceso de diseño y un poco más limitados para hacer cambios. Por eso la fase de desarrollo creo yo que sería como la fase clave en la cual se debería implementar estos análisis del ciclo de vida. Digamos, las ventajas de usar directamente los scripts en Dynamo para BIM es que convierten estos resultados que normalmente vemos en tablas o en gráficas de líneas o en gráficas PI, los convierten casi que al idioma de los arquitectos, que es 3D o imágenes 2D de planos y digamos que modelos 3D, que son casi que el idioma nativo de los arquitectos. Entonces, se genera un entendimiento y una conciencia un poco más en el diseñador mismo. Sin embargo, esto no reemplaza, digamos, que el proceso científico de lo que es un análisis del ciclo de vida. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy y bueno, me gustaría oír sus comentarios, preguntas, cualquier sí, duda que tengan. Estoy a Vale, sus órdenes. Camila, muchísimas gracias por tu presentación. Entonces, invito ahora a los asistentes, si tienen alguna pregunta, que nos las dejen acá en el chat. Yo las estaré leyendo para que Camila pueda responderlas. Veo que acá ya tenemos algunas preguntas. Entonces, María Ángel Mesa nos pregunta, hola, ¿se puede agregar esa información local? ¿Se referirá a la información, las bases de datos locales? ¿O qué información local? Sí, yo creo que sí. Sí. Sí, bueno, la forma, digamos, más exacta de agregar información local es ir directamente a los proveedores y pedirles un certificado ambiental. Ellos normalmente generan un certificado de cada uno de los productos o al menos de la gama de productos, en el cual te dan esta tabla en la cual sale, digamos, que las emisiones de CO2 en cada una de las fases del ciclo de vida del producto. Entonces, digamos que esa sería la forma más local de hacerlo, y la mejor forma sería, digamos, que en el proceso en el que yo voy metiendo la información a BIM, puedo empezar con bases de datos genéricas y a medida que voy, digamos, decidiendo quién va a ser el proveedor del ladrillo que voy a usar, entonces
cambio esta información y meto la información del producto que realmente voy a usar. Eso es lo ideal. Sí, eso depende en qué momento se decidan los proveedores también. Pero digamos que se puede empezar de esa forma. Perfecto, mil gracias. Tenemos otra pregunta de Juan Espinosa. Buen día con todos. Camila, me gustaría saber dónde adquiriste los conocimientos para poder utilizar Dynamo mezclándolo con el LCA. Muchas gracias. Bueno, eso fue un poco, digamos que un experimento, porque yo sabía que en Revit tenía la información necesaria para poder hacer los cálculos del análisis de ciclo de vida, pero no tenía un método directo para sacar la información de Revit y poder hacer los cálculos. Entonces, como les decía, por ejemplo, un muro que tiene 3 materiales no tenía la forma para extraer el porcentaje de cada uno de los materiales dentro de este muro. Por eso llegué a Dynamo y por eso dije como, bueno, voy a explorar un poco cómo hacerlo. Y bueno, por eso llegué, digamos que, a esta solución. Vale, muchas gracias. Para Michael Infante Abella y Camilo Andrés Rodríguez, quienes nos están pidiendo la presentación y el video, les recuerdo pues a todos los participantes que este webinar está quedando grabado y lo podrán consultar más adelante en el canal de YouTube del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, ¿listo? Entonces allí pueden ingresar y volver a consultar la presentación. Nos preguntan también si nos podría facilitar enlaces de interés para aprender los scripts de Dynamo. Sí, tendría que buscarlos, pero sí. Sí, se los podría pasar a Vale, ustedes listo. directamente y después no sé cómo sería la distribución. Sí, nosotros haremos la distribución de acuerdo con las personas que se inscribieron. Listo. Nos dice Andrés Galeano González, buen día, gracias por la presentación. Soy estudiante de maestría en Ingeniería Civil de la Javeriana y para la tesis estoy analizando las emisiones de carbono de la producción de materiales para edificios de vivienda en acero y concreto. ¿Tu investigación se encuentra publicada en alguna revista o donde podría leer a profundidad esta investigación? Por el momento no, pero a finales de diciembre saldrá una publicación. Sí. Ok, perfecto. De Wilmer Flores nos dice, hola, de antemano muy buena la presentación, me gustaría saber dónde puedo empezar a incursionar en estos temas. Pues yo diría que una muy buena forma, de hecho, para estudiantes o gente que tenga contacto con la academia o profesionales también, de empezar es usando este programa que les mencioné, que se llama One Click LCA. Lo recomiendo especialmente para estudiantes porque tienen una licencia para estudiantes en la cual uno inscribe, manda desde el correo de la universidad, preferiblemente, un correo diciendo que quieres obtener una licencia de estudiante. Ellos verifican que sea realmente una universidad y te dan una licencia por un año. Y digamos que yo creo que usando se aprende. Entonces, explorando cómo funciona este programa, se entiende un poco más a profundidad qué requerimientos necesito, qué datos necesito, y es, sí, digamos que la primera aproximación que yo recomendaría. Vale, muchísimas gracias. Tenemos de Arturo García Ibarra. Buenos días, soy arquitecto desde México. Mi pregunta es, ¿la alimentación de la información de las bases de datos de los materiales para cada país es por medio de Dynamo? Y excelente presentación. Bueno, como les digo, ya la presentación va a quedar en nuestro canal de YouTube. Sí, bueno, las bases de datos. Yo en mi investigación tomé bases de datos locales del país en el cual se encuentra pues, la obra a la cual me referí.
Hay, digamos, países que tienen bases de datos locales. Entonces, pues digamos que esto facilita mucho. Es también como una de las cosas una de las conclusiones, digamos, que me faltó mencionar, y es que la política debería también, digamos que, un poco apoyar estos procesos de la industria de la construcción, eh, dándole las herramientas para poder hacer los análisis, que son las bases de datos. Entonces, sería interesante, digamos, que se explorara este tema un poco más en cada uno de los países, pero si no existen estas bases de datos nacionales o digamos que eh, locales, pues la alternativa es usar las declaraciones de producto de los proveedores. Muchas gracias. Tenemos acá una pregunta de Pedro Julio Silva Pérez. Nos dice, ¿qué criterio de corte utilizaste para realizar la selección de los componentes a incluir en el ACB? ¿Cuál fue el alcance del análisis de ciclo de vida? Me refiero a las etapas del ciclo de vida del edificio que se tuvieron en cuenta con el análisis. Si quieres, vamos con estas, que hay otra también. Vale, Vamos con ella. sí, esa es una muy buena pregunta. Digamos que en el análisis del ciclo de vida uno puede escoger desde, eso se llama, digamos que el nacimiento hasta, digamos que la tumba, que es hasta el momento en el que se acaba el proyecto. El análisis que yo hice es un análisis, lo que uno llamaría desde el nacimiento hasta la tumba. Entonces, desde el momento en el que se producen se extrae la materia prima y se producen los materiales constructivos, hasta el momento en el que se deconstruye el edificio o se hace el proceso de demolición. Digamos que incluí todo eso. Claro, como yo hice un análisis de los materiales de la edificación, no tuve en cuenta la fase de uso. ¿Por qué? Porque digamos que en la fase de uso me hubiera tenido que meter con el proceso de consumo de agua, el consumo eléctrico, y esto ya aplica más hacia al principio les hablaba que digamos que han habido dos tipos de aproximaciones al problema ambiental. Una ha sido más hacia el consumo, digamos, de electricidad, de energía, y el otro que se ha dejado un poco de lado es el de los materiales. Yo me enfoqué en los materiales y dejé de lado la parte del consumo, digamos que en la fase de uso. Entonces, sí, la respuesta sería desde el nacimiento hasta la tumba del edificio, sin contar la fase de uso. Vale, y continúo con la última pregunta de Pedro Julio Silva, quien nos dice, cuando tienes familias de muros compuestas por capas, ¿cómo separaste los materiales para mapearlos con cada uno de los datasets de las bases de datos? Lo que hice fue que exporté el material, digamos, muro número 1. Y ese muro número 1 tengo 3 materiales en diferentes proporciones. Entonces exporté ladrillo, tengo el 60%, pañete tengo el, no sé, 20%, y pañete impermeable tengo el otro 20%. Y con respecto a eso, como yo sé cuál es, como en mi base de datos, tengo cuál es el impacto de pañete impermeable, el impacto de pañete normal y el impacto de ladrillo, le asigno el porcentaje correspondiente a cada muro. Y así puedo, digamos, que calcular el impacto total de mi componente constructivo, que se llama, digamos, muro 1. Y esta es la información que vuelvo a meter a Revit para la visualización. Vale, acá Camilo Andrés Rodríguez nos pregunta si es posible integrar el modelo Design Builder para el LCA de materiales. No sabría decir, ¿verdad? No tengo conocimiento sobre Design Builder.
Vale, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Camila, por acompañarnos en este espacio. Creo que ya no tenemos más preguntas. Para las personas que nos están preguntando, acá tengo de Juan Coronado sobre información de interés o referencias en las cuales nos podamos basar, pues ya nosotros tenemos, pues al momento de ustedes inscribirse sus correos, les vamos a compartir como esta información. También recuerden que el webinar queda en nuestro canal de YouTube y bueno, acá está, Camila nos está mostrando toda la bibliografía. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Les deseo un feliz día y pues no olviden conectarse a nuestros viernes de soluciones sostenibles todos los viernes a esta misma hora. Muchas gracias.